Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña. Yo creo que a muchos de ustedes no les tengo que decir en estas épocas de malaria que sacar un préstamo más que una opción puede terminar siendo una obligación. Y que de hecho a veces ocurre que cuando llega a fin de mes no se puede pagar esa cuota, se transforma en una bola de nieve, en una espiral donde aquel préstamo que originalmente era por unos miles de pesos termina transformándose en una deuda millonaria imposible de afrontar. Pero más allá de estas vicisitudes de las relaciones comerciales y de consumo en épocas de crisis, hay una realidad muy fuerte y es que la tasa de interés máxima que según la ley se puede cobrar en Uruguay es de las más altas del mundo. Y por otro lado, en los últimos tiempos ha surgido un grupo de colombianos que ha llegado a nuestro país y recorren zonas comerciales ofreciendo préstamos en negro, ilegalmente, con dinero de origen no muy claro y que si uno no paga, termina recurriendo a métodos bastante violentos. Es por eso que, a partir de este momento, deudas aplastantes es nuestro santo y seña. En vivo, como siempre, en los estudios de Canal 4, a las 11 menos 20 de la noche de este miércoles. Los saludo y también a Fernanda Cosac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Alejandro Bicho Amaral, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenido porque vamos a develar una incógnita, ¿no? El Bicho acaba de bajar de un avión, estuvo en Venezuela. Sí. En Venezuela. Por suerte lo tenemos acá, en serio, ¿no? Y por suerte con el material de todo lo que estuvimos grabando para el miércoles que viene, ¿no? Sano y salvo. Fue un viaje bastante, pasamos mucho nervio, bastante tenso. Viajamos el jueves, llegamos el viernes a Caracas y salimos de Caracas ayer martes y llegamos hoy de mañana a Montevideo. Fuimos a ver una realidad muy dura, muy cruda de cómo se vive en el régimen, una dictadura, un estado terrorista complicado. Si yo te pregunto cuál es la opinión del venezolano medio en relación a Nicolás Maduro, ¿qué me decís? Que están en contra. La mayoría está en contra de Maduro. Quizás alguno es culpa un poco a Chávez de todo lo que pasa, pero en contra de Maduro segundo. Otra cosa es qué hay que hacer para que caiga Maduro, ¿no? Bueno, el miércoles que viene vamos a tener un informe especial sobre la realidad venezolana y los negocios de Uruguay con Venezuela. Eso será en nuestro Santo y Seña dentro de una semana. Pero ahora les quiero decir que tenemos fútbol, ¿no? Bueno, mañana juega Uruguay, la sub-20, ¿no? Sí. Contra Nueva Zelanda, ya clasificados. Tenemos la Copa América dentro de 15 días. Y hablando de eso, le voy a presentar a Bautista y Juan Cruz. Son dos hermanitos gemelos que aman el fútbol y siguen a Edinson Cavani desde muy chicos. Ellos tienen una teoría sobre Eddie y mirá la primera parte de esta historia. Tengo una teoría de que Cavani tiene un hermano gemelo. Los seranos tienen la teoría de que Cavani tiene un gemelo. Investigan, se fijan en la tablet, las jugadas. Y no los podés sacar de ahí. Juega de mediocampista, juega de defensa, juega de arquero, juega de delantero. Es imposible. Sabemos el secreto. Cavani tiene un gemelo. Yo tiro el centro y yo cabeceo. Somos como Cavani. La verdad que muchas veces parece que hubiera dos Cavani o más, ¿no? Porque buenísimo. baja, marcada lateral, cabecea, hace de todo un poco. Bueno, veremos cómo le va a Uruguay entonces en esta Copa América de la mano de Movistar. Y hablando de Movistar, sobre el tema de hoy, que vaya, será un tema recurrente y presente para los uruguayos, ¿no? Tener un préstamo, un crédito y después esos intereses y si no se puede pagar, recibe una llamada. Sí, de la financiera, pero después de un estudio jurídico. Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Fernanda lo estuvo investigando y vamos con algunos de los mensajes. Etel nos dice, los sueldos no dan, ni que hablar de las jubilaciones. Entonces, cuantos más préstamos haces, aunque hagas la calecita, te vas enterrando, lamentablemente. Claro, ¿no? Y bueno, sí. Hablaste con varios que están sufriendo esa situación, ¿no? Ya vamos a ver esos testimonios. Bicho. Pedro dice, a mí me prestaron 44.000 pesos y cuando veo los papeles que firmé confiado por la promo que dice 30%, resulta que a los 48 meses me cobran 128.000 pesos. ¿No es usura?, nos pregunta. Y uno dice, a ver, había pedido 44.000 y después le dice tiene que pagar 128.000. No es usura, ¿no?
A ver, no es usura legalmente hablando, Claro, ¿no? Moralmente sí. hablando, que decís, vos, me están matando. Bueno, Sí. por eso le digo, vamos a profundizar en eso con las voces de especialistas y para saber cuánto se puede llegar a cobrar por intereses, ¿no? Cuánto es lo legal y qué pasa con otros países del mundo, donde la realidad es muy distinta. Juan José escribe también un mensaje donde dice, no veo comentarios de las deudas de los entes estatales. Bueno, tenemos eso también, ¿eh? Pobre el que tenga una, la intendencia te mata mal. Primaria, si te atrasaste en algún convenio, imposible pagarlo. Tengo conocidos que están sufriendo las consecuencias de esos lugares, usura al máximo. Bueno, deudas aplastantes, entonces, es nuestro informe porque todo se sabe. En Uruguay, pedir dinero es tan sencillo como mandar un mensaje de WhatsApp. Es que hay 32 administradoras de créditos, comúnmente llamadas financieras, que dan préstamos con poquísimos requisitos. La mayoría de quienes contraen un préstamo no tienen mayores inconvenientes para pagarlo, pero para algunos una pequeña cuota puede convertirse en esa monstruosa sombra que acechará sus vidas durante años. Según un informe realizado por la financiera Pronto, el 81% de los uruguayos de clase baja y media baja tienen algún tipo de endeudamiento. Y la mayoría de ellos lo tiene con financieras, con quienes suelen tener 2 préstamos al mismo tiempo, lo que les representa 1/4 de sus ingresos. Pero quedar atrapado en deudas que no se pueden pagar no necesariamente se debe a haberse dado lujos por fuera de presupuesto. Puede haber ingresos que se cortan o gastos que surgen de forma imprevista. La deuda empezó a generarse a partir del fallecimiento de mi padre. Mi madre ya tenía ciertos síntomas de Alzheimer y con eso del fallecimiento de papá como que se recrudeció. Me tuve que mudar, venirme a vivir acá con ella porque no podía estar sola. Y ahí, a raíz de eso, el trabajo que tenía lo perdí. La deuda se originó cuando hice un préstamo en una financiera debido a la enfermedad que tenía mi mamá y los gastos que yo tenía con ella. Obviamente, no pude cumplir. Todo empezó cuando yo perdí un trabajo que supuestamente era un trabajo seguro, sin aviso ninguno ni liquidación en el momento. Además después descubrí que no estaba en el BPS, o sea que no tenía seguro de desempleo. Y ahí empezó todos los contratos y los créditos que tenía se me fueron acumulando, no los pude pagar. Y ya se me desbarrancó todo. Era conseguir trabajo, era alguna changa aquí, alguna cosa allá, un trabajo más o menos, y así la fuimos peleando. Empezó a acumular que quedaron para atrás lo de la intendencia, saneamiento, tributo, la contribución, todo ese tipo de cosas. Y se iba pagando lo que se podía. Ponele que fueran 2 meses de atraso de 2.000 pesos con él. Pero cuando quise ver, la deuda estaba en 50. Yo dije, bueno, 50.000 pesos en este momento, yo no puedo. O sea, para mí es imposible con los sueldos que yo tengo, porque yo a mi mamá le alquilaba cama, le alquilaba colchón, y bueno, más la medicación. Tenía un crédito y una tarjeta de crédito y tenía contratos de teléfono, por 18 meses uno y por 12 meses el otro, que fueron imposibles de cancelar de ninguna forma, o sea que me cobraron unos 12 meses de servicio que no tuve. Y a veces, en el intento de salir a flote, los deudores entran en una espiral de préstamos, pidiendo uno para pagar otro. Para pagar una tarjeta o un préstamo, sacas otro préstamo y para pagar otro préstamo, sacas otro préstamo y así. Vos vas de un préstamo al otro, de un préstamo. Mi esposo tiene 3 préstamos. La plata vos sacás y vas sacás, pero si no reponés. No tengo solo una deuda, tengo como 10. Y llega un momento en que los deudores empiezan a recibir llamadas de estudios jurídicos intimándolos a pagar sus deudas bajo la amenaza de ser embargados. Yo operaba con algunas tarjetas de plaza, nunca los podía terminar de pagar. El último fue hace 7 años. Eran algunas cuotas, creo que de 6.000 pesos más o menos. Creo que eran 12, 15 cuotas y de repente
después de que pasaron muchos años. El año pasado, alrededor del mes de junio, me llaman de un pseudo estudio jurídico representando a esta tarjeta para decirme que, bueno, que me llamaban para cobrar la deuda que tenía y que la deuda al momento en que me llamaron era de alrededor 800, 700 mil pesos. 800, 700 mil pesos. ¿Qué es lo que hace esa empresa? Bueno, compran un portafolio de deudores sabiendo que algunos son incobrables, pero su expertise, el área en la que están, es poder cobrar eso, ¿no? Y puede llegar a ser bastante molesto tener ese tipo de empresas detrás, que van a usar técnicas legales, pero bastante molestas para que yo pague. Como, por ejemplo, llamarme todos los días por teléfono, venir a mi casa todos los días, etc. Para hacerle claro y concreto y breve, entonces el estudio jurídico y llegó una documentación a su nombre por una deuda generada con la financiera. Lo que sucede aquí es que usted la generó, la deuda, con esta financiera, pero lo que hizo la financiera después de un tiempo que usted no regularizó fue vender la deuda a través de una cesión de crédito a un fideicomiso llamado Mercurio. ¿Usted estaba al tanto de esto? No, señor. ¿Qué estudio jurídico es, perdón? Esto es estudio jurídico Grupo Morgan, estimado. Recuerdo, yo viví unos años en Venezuela, pero para que se hagan una idea de lo que es este negocio, ¿no? Recuerdo que había carteles en las calles, me acuerdo un cartel clásico que decía Doctor Satán, compramos deudas. Para que se hagan una idea, digamos, cómo funcionan este tipo de empresas. Jorge, otro deudor de una financiera, también se enteró de la existencia de uno de los 25 estudios que hay en el país cuando comenzó a recibir llamadas por una deuda de hacía pocos meses. Empecé a trazar y resulta que empezó a llamar el estudio jurídico, no de muy buenos modos y tal. Utilizan un lenguaje como para presionarte, intimidatorio. La pregunta que le hago es, ¿cómo lo vamos a pagar esto? Yo también reconocía la deuda, todo, y cuando les ofrecí para pagar cierto monto, me dijeron no, que era poco. ¿200 pesos por mes? La situación no está... Perfecto. Voy a dar de baja la carpeta en este momento y cuando tenga un dinero razonable para pagar por mes le pido que se comunique con nosotros, ¿bien? Después me llegó una carta del estudio jurídico diciendo que ellos tomaban la deuda, el cobro de la deuda. Vos le debías a la financiera y un día te enteraste que habían vendido tu deuda. Vendido sí mi deuda, o sea, no la tenía más la financiera. Para mí fue imposible poder llegar a un arreglo, primero con la financiera y después que empezar con esta gente que empezaron a llamar. Yo le explico, le vuelvo a explicar que en ese momento a mí mi intención sería pagar, pero lamentablemente con mi mamá en el hospital yo pensaba en mi mamá, no pensaba en deudas, no pensaba en nada. Y resulta ser que ellos empiezan a llamarte, te ponen nerviosa porque te agarran de imprevisto, o sea, vos decís después de 7 años, no sé, o no me van a llamar, o conciliamos. ¿Sabías que habían vendido tu deuda? Que No, eso no. Ni sabía si se puede o no se puede. Y busqué en Google y me saltaron comentarios, aparte de la información de ellos un poco nomás, no mucho, pero muchos comentarios de que había gente que pasaba por eso, que le llamaban, que era peor que a mí también, porque le decían que le iban a embarcar la casa, que le iban a sacar esto, que le iban a sacar lo otro. Me llamaban los sábados, que yo estaba en la feria, porque ya habían agarrado la onda de que yo hacía feria, entonces me llamaban como para obligarme a sacar plata de lo que habría vendido, de lo que supuestamente había vendido, para que les pagara. Y yo había días que no había vendido nada. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Lo dejamos acá, no me llames más. Y bueno, cuando yo pueda, veré la forma. Y si no puedo, tampoco voy a salir a robar. Ya te expliqué mi problema de salud. Y si tú no lo entendés, vas a tener que ir a cobrarlo al cementerio. Primero me dijeron, lo podés hacer en cuotas de no sé cuánto, de 20, después de 30. Dije, es imposible que yo trabajando como trabajo 8 horas, como una empleada administrativa en un privado, pague una cuota de 30.000. Digo, tratá de bajarme, digo, a ver, yo quiero pagar, yo quiero cumplir, pero tratá de bajarme lo más que puedas. Incluso a mi madre también la han llamado y mi madre por la edad y todo, no es muy anciana, pero
es sensible y ha llorado. Yo entré en un cuadro depresivo. No tengo nada. ¿Qué es lo que quieren? Digo, esa situación te vuelve loca. Es una presión constante a la persona. Yo por lo menos me siento presionada, coaccionada, acosada. La verdad, sinceramente, me llegaron a poner en un lugar donde yo pensé que jamás podía estar. En un estrés tan grande que quería salir corriendo. Yo me di cuenta que buscaban la forma de herir, la forma de lastimar. La cabeza te la hacen pomada, hablando mal y pronto, y entras en una encrucijada que no sabes qué hacer. De la forma que te hablan, es como si vos fueras un criminal, casi, ¿no? Te hacen sentir eso. Es como esas torturas que son así de a poquito. Yo hasta el día de hoy sigo recibiendo, ya te digo, mensajes, llamadas, mensajes. Me llaman y cortan, y llaman y ponen una contestadora. Es porque se agarran de las personas sensibles, de las personas, ¿viste? que ellos saben que pueden manejar. Yo a veces terminaba la llamada con una crisis de nervios en plena feria. Al final llegamos a un acuerdo de alrededor de 22.000 pesos. Para mí, esos 22.000 pesos yo sola no los podría pagar. Son 31 cuotas de 22.000 pesos. Son 31 cuotas de 22.000 pesos. Es un disparate. La doctora Dora Zafir, ex jueza civil, confirma estas prácticas intimidatorias y no duda en catalogarlas como amenazas. Muchas veces llaman a la gente infinidad de veces, de noche, a los vecinos, los torturan. Una persona nos manda un mensaje y dice porque me intimidan. Todo eso es un abuso, son prácticas abusivas que no deberían existir. Son prácticas abusivas que no deberían existir. Que no necesariamente son matones que te vienen a pegar a tu casa, sino que es gente que eventualmente está dispuesta a asumir el costo del juicio porque tiene abogados que trabajan con ellos, etcétera, ¿no? Y en realidad, por más que lo cedan, el proveedor, el que contrató con la persona y el titular de crédito que lo cedió, está de alguna manera cediéndolo a estudios que saben que hacen eso. He conocido muchísima gente que le ha terminado arruinando la vida. Pero el cómo se les busca cobrar no es el único problema de los deudores de las financieras. También lo es cuánto puede crecer la deuda según lo que permite el Banco Central. Una cuota muy pequeña puede volverse gigante en cuestión de meses sin ser ilegal. Por un lado están los intereses compensatorios, que son los que se aplican cuando las cuotas se pagan en fecha tal como fue estipulado. Y si bien hay un límite respecto a cuánto se puede cobrar legalmente, este tope es muy alto. Los propios bancos, las entidades de intermediación financiera, le mandan todos los meses al Banco Central la información respecto de cuánto ellos decidieron cobrar de intereses. Es decir, que lo fijan los propios bancos. El Banco Central lo que hace es promediar, esa tasa es la promedio. Para incurrir en usura, en intereses compensatorios, o sea, los de financiación, tenés que superarlo además, ese 100 y pico, en un 55%. Quiere decir que hoy se puede cobrar un interés anual de hasta el 235%. O sea que un crédito se puede cobrar a más del triple de lo prestado. Pero también está la tasa de mora, que es el recargo que se empieza a acumular si las cuotas no se pagan en fecha. Y es importante estar atentos a este número, porque silenciosamente hace que la deuda crezca exponencialmente. Hoy la tasa de interés máxima que se puede cobrar en Uruguay de tasa de mora es 180%. 180% sin el IVA. Con el IVA llega a estar al 250%, que significa que se multiplica por el año en 3 veces y media más. Claro, o sea que si vos tenías un préstamo de 10.000 pesos... Al año se puede llegar a 35.000 pesos. O sea, puedes tener en 5 años un préstamo de 10.000 pesos pase a 300.000. Más, 3 millones. 3 millones. Y eso está permitido por el Banco Central. Exactamente. Eso es legal. El que está en falta, creo, acá es el legislador, que no se da cuenta que no se pueden cobrar estos intereses, que no están en ningún otro país del mundo a intereses tan altos. Teniendo una inflación de 8%, ¿cómo se da un crédito que puede llegar al 180%? El banco paga un 5% si tú depositas dinero y te cobra, a la gente le cobra un 115 en la tarjeta.
Hay un desfasaje tan grande que no es entendible. En el negocio de una financiera, parte, digamos, de tu plan de negocio es saber que hay un margen que no te van a pagar. La regla es, cuanto menos cosas te pido, más son los intereses que te voy a cobrar, ¿no? Cuando te dicen crédito a sola firma, lo que están diciendo entre líneas es, no me importa si vos me podés pagar o no, yo igual te voy a dar el préstamo y después veré cómo te cobro. Por eso los intereses son mayores. Si dos vales que tenían un monto de 290.000 pesos, después de 6 años, en una liquidación que le piden 7.264.217 pesos. Y esa persona, por ejemplo, se le van a quedar con la casa. Pero esta persona ni con una casa, ¿te parece que 7 millones puede valer una casa? Por eso todo lo que pueda tener a su Queda nombre. sin nada por una deuda que no llegaba a 300.000 pesos. Es cierto que hay un costo operativo, un costo administrativo, el fondeo que tienen las financieras es caro, pero lo real es que puede seguir aumentándose. Es uno de los países que tiene las tasas más altas de crédito en el mundo. Cobrarle a los que pagan y pueden pagar tanto interés es como una forma de darle a cualquiera y si no paga no importa, paga el otro. Al final, los más perjudicados son los que tienen algo a su nombre, porque pueden empezar debiendo unos miles de pesos y terminar perdiéndolo todo. Tengo mi casa, mi nombre. Es lo único que tengo, porque yo no tengo auto, no tengo nada. Es lo único que tengo. Entonces, cuando te ponen en esa encrucijada de pagar o vamos por alguna de las cosas tuyas, es ahí que decís, bueno, no sé, yo qué sé, me rompo trabajando y pago, pero no quiero perder lo poco que tengo. Yo ejecuté como juez viviendas de las pobres personas y dejándolas en la calle porque una deuda de 27.000 pesos en 7 años se había convertido en 1.500.000. Fíjese que si no paga, lo vamos a embargar, le vamos a sacar todo lo que tiene, no sé qué, y bueno, dale, yo no tengo nada. En Brasil se cuidan un poco de dar créditos de repente a personas que saben que no pueden pagar, que están en una desesperación y aceptan cualquier cosa. Porque si tienen que pagar una resonancia para un hijo, van y sacan el préstamo, no importa las condiciones, después veré. O en otras cosas. A veces dicen, bueno, entonces no les darían. Y sí, más vale que no le den. Pero si no terminan en la calle, es peor el remedio que la enfermedad. Vos tenías préstamo con varias y te seguían prestando de otras, o sea, no igual, Claro, si vos le vas a poder se pagar. ve que no llevan, no sé cómo es el tema. Si usted le dio un préstamo a una persona sabiendo que no iba a poder pagarle porque no le averiguó ni siquiera qué ingresos tiene, cómo asume una cuota de ese tipo, es culpa suya que usted no pueda cobrar y por lo tanto no hacían lugar a ciertas reclamaciones. Pero no es tan sencillo prescindir de los préstamos, porque el propio Estado tampoco es un acreedor benevolente. Así lo descubrió Julio César, que está intentando hacer la sucesión de la casa de su padre, que comenzó a acumular deudas cuando éste falleció. Lo que yo le estoy debiendo a la Intendencia supera lo que vale la casa. Esa deuda es a partir de que mi padre fallece. Todas las deudas fiscales tienen unas penas, unas multas, unos intereses muy altos, permitidos. Esto fue en noviembre del año pasado que me lo dieron, así que hasta ahora será más. Tiene que haber subido más. 425.241 pesos. Sí, pesos. Es lo que debo a la Intendencia. ¿De cuántos años? Desglosado, como te lo dan en el centro comunal, desglosado a noviembre del año pasado, 350.478 pesos son de mora y recargo. Es decir que Julio César, además de todas las cuentas y préstamos que debe pagar, tiene que dejar la casa de su padre libre de deudas cuando cobra una jubilación que apenas supera los 10.000 pesos. Los números simplemente no le dan. Es que ahí me entero de que para vender había que hacer todo ese trámite y para la sucesión había que hacer todo ese trámite. Me pasa algo a mí y esto es de nadie. El que no puede pagar no tiene salida ni cuando le debe al fisco ni cuando le debe a un particular. ¿Esto te hace mal a la salud? Yo tuve un caso de uno que estaba en juicio que terminó suicidándose porque arrastró a toda la familia. La verdad es horrible. Y ellos no lo entienden. Ellos no entienden nada. No les importa, va. No les importa el hecho de que tengas que
pasar por esta situación, lamentablemente. No les importa que estés pasando mal, no les importa si tenés o no tenés en el día a día, no les importa nada. Y así hice, le fui pagando todos los meses 300, 200 pesos, 300 pesos, 400 y así. Solo quieren cobrar, es tu deuda, así te dicen. ¿Para qué la generaste si no la podías pagar? Pero vos no sabés lo que te puede pasar. En un momento me llamaron, me dijeron, mire, que estuvimos sacando cuentas y ya pagó toda su deuda. ¿Y ese día qué sentiste? Un alivio. Vos generas una deuda en su momento y decís, bueno, la pago, la puedo pagar, y después se te viene un mundo arriba y decís, ¿y ahora? Por más que quieras cumplir, imposible. ¿Quién está libre de culpa que tiene la primera piedra? A todos nos puede pasar que una vez tengamos algo que hicimos creyendo que eso iba a poder ser viable y no resultó viable. Claramente es un tema muy complejo, muy doloroso, muy actual. Por otra parte, yo estoy viendo, bueno, de los muchísimos tweets que ya han llegado en estos minutos, y que es verdad, admite distintas visiones entendibles, ¿no? Tanto, ni que hablar, desde el lado de los usuarios, esa desesperación, y también desde las financieras, ¿no? que están haciendo su negocio, y como dice Eduardo, dice, ninguna financiera te pone un revólver en el pecho para sacar, y hay muchos jodedores que sacan los préstamos, no pagan y después la culpa es de la financiera, ¿no? Uno se tiene que hacer cargo de sus responsabilidades. Pero claro, también es cierto que acá hay situaciones bastante preocupantes. Si tenemos la tasa de interés legal más alta del mundo, es un elemento a considerar, ¿no? Y por otro lado, la forma, el modo en que sobre todo algunos estudios jurídicos terminan acosando a esa pobre gente, que como decía la señora, a mí me encantaría pagar, pero no puedo, ¿no? Sí. Nacho, ¿vos tenés cuenta en algún banco? Tengo una cuentita, tengo deudas también, pero tengo una cuentita flaquita, entonces, una caja de ahorro tengo. Bueno, entonces tú le estás prestando dinero al banco, pero el interés anual que vos le cobras al banco es cerca del 5%. Y puede ser lo que dé una caja de ahorro en pesos, sí, claro. Te da un 5%, sí, por ese depósito que tenés. Pero, sí. por otro lado, como decíamos, cuando te prestan plata a vos, te pueden cobrar hasta 3 veces más lo que les pediste anualmente. Hasta el 235% de interés se podría llegar ahora. Ese número es muy fuerte. 235% de interés te pueden cobrar y es legal y es así. A ver, veíamos que si pedías 10.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Al año tenés que pagar 33.000. Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, lo bueno es que los uruguayos no somos muy de atrasarnos. De hecho, entre el 70 y el 80% son buenos pagadores. Y solo hay entre el 15 y 25% de morosos, que no es gente que no paga, sino gente que se atrasa, pero eventualmente paga. Y solamente el 5% de quienes contraen créditos o préstamos son incobrables. Esa gente que la financiera la da por perdida esa deuda. 5% sí, sería. Sí, 5% de los que piden préstamos. Eso ya está calculado por las propias financieras, es un cálculo que hacen. Claro. Ahí también hay un mito que hay que derribar. Dice, a las financieras le conviene que vos no pagues. No, a las financieras le conviene que vos pagues porque es un negocio. Y después tiene que tirar a pérdida lo incobrable. Pero vamos a ver a continuación una nota que salió en el diario El País y que precisamente da cuenta de este perfil de los uruguayos. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso el gerente de CGM y Asociados, que es la empresa de gestión de cobranza más grande, explica que los uruguayos, como decía vos, somos conservadores también para pagar. No nos hacemos mucho los locos. Si no pagamos porque no podemos. En líneas generales, hay mucho vivo en la vuelta, como todos sabemos, ¿no? Pero los menos no lo hacen o no pueden hacerlo, ¿no? Y acá es cuando, como veíamos, las financieras o los bancos venden las carteras de deudores, ¿no? Sí, y cuando lo hacen, nosotros le preguntamos a Vinicius Duarte, a este señor,
a cuánto les venden las deudas, pero nos dijeron que, bueno, por tema de negocios no nos podían decir la cifra, pero Chicurel nos contaba, Nelson Chicurel, que las pueden vender hasta con una quita de 90%, o sea, casi que la regalan esa deuda incobrable porque es un clavo, es muy difícil de cobrar. Bueno, eso es un dato interesante, ¿no? Lo que refuerza lo que decíamos hoy. De que no es negocio que no pagues. Claro, fíjate que terminan regalando la cartera de deudores, la venden, si el monto a cobrar es de 100, la financiera se la venden a otras empresas en 10. Claro. Y el expertise, o sea, se dedican a eso, a que ellos te van a llamar todo el día, van a insistir y eventualmente van a costear el juicio para ir contra tus bienes, si los tenés. Ahora vamos a ver algunos consejos creo que son útiles para todos nosotros a la hora de contraer un préstamo o cómo movernos de ahí en más. Sí, la ex jueza de la doctora Dora Zafir, que la veíamos en el informe, hoy está en la Asociación de Consumidores Unidos, que elaboraron no es un decálogo, pues son más de 10, pero son consejos y bueno, vamos a ver el primero. Sí, de los más importantes, el número 3 dice, junto al contrato que se firma, generalmente viene también adjuntado un vale, un título valor, que está individualizado con un número específico. Exija copia de ese vale, por lo menos averigüe cuál es el número que individualiza el documento. ¿Por qué esto? Es porque el vale es el documento en donde figura la deuda, que a veces cuando la gente deja de pagar o pasa mucho tiempo, ya no sabe ni quién lo tiene, si lo tiene su financiera o no se acuerda ni cuál es, o si ya lo vendió. Y es un vale que no viene, no necesariamente tiene que tener adjunto por qué se generó la deuda o cómo creció. Es un vale que si alguien dice que tú debes $1.000.000, debes eso. Y para pelearlo tenés que ir a un juicio. Entonces, bueno, es un documento que está bueno tener, saber dónde está o tener una copia porque es parte de la asimetría de poder y de información que tiene el usuario frente a la financiera ante un eventual problema. Bueno, vamos a otro de los consejos fundamentales. Presten atención al siguiente. Los estudios jurídicos gestores de cobranzas, esos que te llaman y según algunos te atomizan, muchas veces van a ponerse en contacto con usted para cobrar esa deuda, generalmente a través de intimidaciones y medios agresivos. Hoy cuando escuchamos el audio era de uno de estos estudios, ¿no? Sí. El tono en que hablaba el otro, como ninguneándolo, y él decía, bueno, yo te puedo pagar, ¿cuánto me puede pagar, señor? Aparte con esa voz de vendedor chanta, pero bien, 200, perfecto, le voy a dar de baja su carpeta, lo vuelvo a llamar. Claro, una situación espantosa. Claro, sí, y otros que nos comentaban que no importa, les llorás al teléfono y que no importa, y esto lo avisan porque en realidad mucha gente, cuando la primera vez que lo llaman, no saben que eso existe, no saben que eso es legal, no saben quién los está llamando, o muchos piensan que es una estafa, que dicen, no, yo con ustedes nunca pedí nada, así que es mentira. No es una estafa, es real y está bueno que se sepa que existe. Sí, también es legal esta actuación de los estudios jurídicos, digámoslo. Vamos al siguiente consejo y dice, no reconozca la deuda hasta que le exhiba el documento que firmó y vaya debidamente asesorado. Porque puede haber prescripto, eso es que ya no se la pueden reclamar legalmente. Esto es algo muy importante. A ver, resulta que si yo contraje una deuda, pasó el tiempo, no la pagué, los intereses compensatorios más la mora, es una millonada de plata que no puedo pagar. ¿Llega un tiempo que esa deuda prescribe y dejé de deberlo? Sí, si es una deuda con vales, me explicaba la doctora Zafir que sí, a los 4 años de que tú, la última vez que la reconociste, prescribe. Entonces es decir, que si te llaman y te llaman y te llaman y tú decís, bueno, no sé cuándo te voy a pagar o no sé cómo te voy a pagar o te pago más adelante, ahí la estás reconociendo. Ajá. Entonces, no todas prescriben, pero algunas pueden hacerlo, entonces lo que recomiendan es que vayan asesorados con alguien de la asociación o con un abogado propio, claro, para saber si realmente no conviene no reconocerlo. Claro. Por supuesto que en el interín, mientras no prescribe, vos estás en el clearing, no vas a poder conseguir préstamo en otros lados, se te complica como muchos lo estarán experimentando en carne propia. Ahora, y una pregunta típica, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo nada a mi nombre? ¿Qué me van a embargar si yo no tengo nada? Bueno, ahí está lo que mencionabas, el clearing de informes, que es como una gran base de datos de quienes son deudores y se te puede complicar, bueno, para pedir más préstamos claramente, tarjetas, algunos contratos, algún alquiler, pero también ahora el Banco Central tiene toda esta información, no solo el clearing, que el clearing la puede tener un poco menos actualizada, el Banco Central la tiene y no solo las empresas financieras pueden acceder a
a esa información. También tal vez para venderte un auto, o sea, cada vez más está... una interconexión. Cada vez hay más interconexión y más información de quién es deudor y la muerte civil, como se le llama, es cada vez más severa. ¿Qué término es ese? La muerte civil del deudor. Vamos al próximo consejo que tiene que ver con esto. Tenga presente que la mayoría de las veces las empresas con las que tenga deudas incumplidas podrán mandarlo al clearing de informes, lo que va a impedir que pueda pedir nuevos préstamos, obtener tarjetas de crédito e incluso que no pueda realizar ciertos contratos. Y el siguiente y último en este repaso de lo más importante es también puede ser calificado por la empresa en las categorías de deudores que lleva el Banco Central del Uruguay. Las dos cosas que decíamos recién. Hay que enfatizar algo que es el asesoramiento legal. Eso, procuren asesorarse con alguien que conozca de la materia, ¿no? Eventualmente también lo pueden hacer con esta asociación de la que estamos hablando. Muchas veces existe esa asimetría de poder, ¿no? Y de la que se aprovechan también, hay que decirlo, ¿no? Quienes están en esos estudios jurídicos, ¿no? La doctora Dora Zafir decía que se pueden hacer las consultas entonces en esa asociación que acaban de fundar, de hecho, ¿no? Sí, ya hace un tiempo, pero ella hacía énfasis de que la gente se afilie para que ellos lo puedan defender, que son... creo que 120 pesos por mes, algo así. Es realmente mucho más barato que tener un abogado, pero necesitan afiliados porque están haciendo casi un trabajo de caridad por la gente y necesitan sustentarse. Y es ese, casi todas las consultas que reciben allí son por estos temas, ¿no? De financieras. Sí, es de consumidores en general, pero casi todas las consultas son por esto. ¿Y qué pasa en el área de defensa comercial? De defensa del consumidor, hay 1 de cada 5 consultas es por este tema también. Claro, o sea, es un tema que está muy, muy presente, un problema de todos los días. Así que vamos a colgar el resto de los mandamientos luego en nuestro Facebook también, pero le damos ahora el teléfono de esta Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos, 094, lo tienen en pantalla, 094 90 8367. Bien, también en nuestras redes sociales lo tenemos. Bueno, vamos con algunos de los mensajes que están llegando, Bicho. Aplastantes y amenazas telefónicas de parte de call centers que te cobran deudas atrasadas. Pasás de deber $3 millones a 3.000 pesos en una sola llamada. Claro, te tenés que fumar que te amenazan hasta de sacarte los muebles de tu casa. Este sí que es jodido, dice Wendy. Bueno, pero consiguió una buena rebaja, por lo que dice. ¿A qué precio? Es otro tema, ¿no? Sí. Rodrigo mandó un mensaje también. Dice, a ver, nadie los obligó a meterse. Si bien es verdad que los intereses son gigantescos, a nadie le pone un revólver en el pecho para que firmen el vale. En segundo lugar, la refinanciación no es un deber del prestador del crédito, lo hacen para que puedan pagar, pero en realidad la deuda está porque alguien la contrajo y vender la deuda, lo que decíamos hoy, es totalmente lícito, son títulos valores y los títulos por definición son negociables. Bueno, vamos a seguir profundizando en este tema, pero antes nosotros siempre decimos que todo se sabe y también tenés que saber de esta promo que DirecTV sacó especialmente para todos ustedes, para todos los que nos están mirando, porque si llamás ahora, y ahora te estoy diciendo, son las 23:16. Si llamás ahora a DirecTV y mencionás a Santo y Seña, tenés un 50% de descuento. La mitad, 50% de descuento, así como lo escuchás. Así que llama al 0800, nosotros vamos a la tanda, en la tanda aprovecha. 0800 1874, decís Santo y Seña y empezá a mirar todo lo que te gusta, que solo DirecTV te puede dar a mitad de precio durante un año. No es por un mes, por un año a mitad de precio. Así que llama ahora y vas a tener ese generoso descuento. Y apurate que se termina. DirecTV, verlo es vivirlo, mirá. DirecTV al 50% por un año. Sí, suscríbete ya a DirecTV al 0800 1874. Mencioná Santo y Seña y empezá a disfrutar todo lo que querés ver a mitad de precio por un año. Llama ya que se termina. DirecTV, verlo es vivirlo. Bueno, muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta nos vamos a meter en un tema bastante escabroso, porque como vimos, y vos te podés endeudar, no cumplís y después no te presta nadie. Bueno, alguien te puede prestar. Sí. Y vamos a hablar de un grupo de colombianos que seguramente, bueno, más de uno habrá sentido hablar de ellos o habrá recibido una tarjeta de esas que dejan en distintos comercios. Vos tenés algunas ahí guardadas, ¿no? Tarjetas, sí, de
prestamistas ilegales, en negro, con dinero cuyo origen vas a saber cuál es, ¿no? Yo no voy a discriminar a los colombianos por ser colombianos, ¿no? Pero también es cierto que hay denuncias y hay hechos constatados a nivel judicial de golpizas, ¿no? De métodos muy violentos, digamos que contra aquellos que no honraron sus compromisos. Así que vamos con el avance de lo que sigue con este santo y seña de deudas aplastantes, porque todo se sabe. Está surgiendo algo en Uruguay que es bastante extendido en la región, que es lo que llaman los préstamos gota a gota. ¿Has tenido contacto con ellos? ¿Has sentido algo? Sí, se ven acá cada rato y un montón. Sí, puestos colombianos que has regalado, ¿no? Está loco. Mira, nosotros prestamos a personas que tienen su negocio. Hay mucha noticia de que el cártel de Envigado y algún otro cártel colombiano tenía esta modalidad de préstamos como una forma de reproducir el dinero ilegal. En principio algo sano se transformó en violencia cuando no se podía pagar. Seguimos con más Santo y Seña en vivo de Canal 4 y seguimos recibiendo mensajes también, 23 y... ¿Estoy leyendo bien? 23 y 29, ¿no? Está bien, sí, 11 y media. Tengo que usar lentes para ver algunas cosas. Este dice, estoy viendo Santo y Seña, lo que hacen las financieras con la gente pobre es bien de mafiosos hijos de... Y pues, ustedes quienes creen que son los dueños, etcétera. Acá no queremos demonizar a las financieras porque no se trata de eso. Pero sí es verdad que, como escuchábamos, ¿no? Hay algunas prácticas, la forma en la que te hablan, que... Y dejan bastante que desear, ¿no? Cómo destratan al otro, ¿no? Al otro que, bueno, puede ser cualquiera de nosotros, como le decía Dora Zafira, cualquiera le puede pasar, que se le corte un ingreso, que se quede sin laburo, que no pueda cumplir con ese compromiso. Que te venga un gasto muy grande de la nada, claro, médico, lo que fuera. Como le pasaba a la señora con la que hablabas vos. Entonces, bueno, un mínimo de humanidad, de claro, consideración, de delicadeza con esa persona, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Claro, como dice el dicho. Bueno, vamos a seguir profundizando en esto y sobre todo ahora, en unos minutos, muchos se van a calentar cuando comparemos las tasas que se cobran en Uruguay con las que se cobran en otros países del mundo. Pero antes les quiero hablar, pensando en tener ingresos, bueno, en tiempos de pensar en el futuro, hay buenas opciones de trabajo y hay algunas áreas en que la desocupación en Uruguay es casi de cero. Bueno, sabés que estudiando un curso en el sector salud tenés excelentes oportunidades de trabajo. Sí, pero deben ser instituciones reconocidas de prestigio, me imagino. Y bueno, y si hablamos de salud, hablamos de... Hablamos de la Escuela Nacional de Enfermería. Claro, es el mejor lugar para estudiar y trabajar en el área de salud. De hecho, se puede estudiar una cantidad de cursos, ¿no? Como por ejemplo, enfermería, registros médicos, farmacia hospitalaria, servicio y cocina hospitalaria, visitador médico, supervisor de higiene hospitalaria y mucho más. La Escuela Nacional de Enfermería tiene inscripciones abiertas hasta mañana, 30 de mayo, último día, aprovechá. Si tu vocación es la salud, pero tu agenda es complicada, en Escuela Nacional de Enfermería contamos con horarios de estudio a medida. 108 docentes de prestigio dictan los cursos de enfermería, farmacia, registros médicos y servicio y cocina hospitalaria. Escuela Nacional de Enfermería, la llave de ingreso al sector laboral de la salud. Informes 0800 18 18. Ya sabes, si querés estudiar, la Escuela Nacional de Enfermería es tu lugar. Colonia 1359, esquina Ejido. Comunicate a la línea gratuita 0800 18 18. Y ahora seguimos con nuestro informe sobre estas deudas aplastantes y vamos a ver cómo se trata este tema de los intereses en los préstamos de la región y del mundo. Bicho. Y bueno, vamos a hablar de Estados Unidos, por ejemplo, que es un país en el que el tema de los préstamos hoy está en el tapete. Hay dos políticos embanderados con esto. Uno es Bernie Sanders, el ex candidato presidencial demócrata,
Acosta es senador, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que ellos están planteando que se le ponga un tope a los préstamos al consumo para que no sean abusivos, ¿no? Sí, a ver, ellos lo que quieren es bajar el tope, porque Sí. existe un tope como existe acá en nuestro país, el tope de usura. O sea, por encima de este porcentaje no podés cobrar intereses. Bueno, ¿cuánto proponen bajar el tope de intereses en Estados Unidos, Bicho? Bueno, ellos quieren que el tope en Estados Unidos sea 15%, ¿no? Para las tarjetas de crédito actualmente el tope es de 25%. Están pidiendo bajarlo de 25 a 15. Ajá. También apuntan a lo que ellos llaman shark loans, son préstamos tiburones que también tienen un interés de 3 cifras. Está bien, escuchá. Porque alguno capaz que está diciendo, espera, entonces hay algo, o se comieron un cero, Sí. o no entendí bien, o estoy medio dormido. No, sí. ¿Cómo está diciendo que Sanders, con esta hermosa Alexandria. chica, ¿no? Alexandria, mucho gusto, quieren bajar el tope de interés a 15% en Estados Unidos, De ¿no? 25 a 15. ¿Nos recordás a todos cuál es el tope de interés en Uruguay? Bueno, la tasa media en Uruguay es de 180%, las que cobran las administradoras de préstamos. Sin embargo, el tope que pueden llegar a cobrar es de 235% de interés sin incurrir en delito de usura. 235 versus Es el 25, tope. ¿no? Sí. Esa sería la diferencia entre Uruguay y Estados Unidos. Hay un tema con el interés y tiene que ver con la inflación. Yo esto lo hablaba recién con el Nelson Chicurero, un especialista al que Fernanda entrevistó, y me decía, mirá, más allá de que Uruguay está dentro de los países del mundo que tienen una inflación más alta, aún así, y dejando de lado eso, cuando uno analiza la tasa de interés máxima que se puede cobrar según la ley, teniendo en cuenta la inflación que tiene el país, Uruguay también es de los países que tiene una tasa de interés más alta. Más abusivo. ¿Ah? Es legal, repito, pero comparado con la mayoría de los países del mundo, estamos allá arriba en las nubes, ¿no? Y bueno, por eso muchos dicen, ¿y cómo puede ser que me atrasé unos meses y ahora tengo que pagar este Una huevo? Bueno, millonada, sí, claro. es así, ¿no? La ley lo avala, ¿no? Y bueno, también puede ser incluso que se lleguen a embargar propiedades, como hemos visto, que se queden con tu casa, ¿no? Porque tenemos de las tasas de interés más altas del mundo, según decía Nelson Chicurel y Rodrigo Álvarez, y fíjate cómo esas cosas también terminan impactando, no solo en el bolsillo, sino también en la cabeza de la gente. Este mensaje lo mandó Miguel y dice, es lamentable, pero a veces estamos tan apretados que buscamos una salida y esa salida se convierte en una puerta de cemento que luego el cuerpo asimila y algunas veces se llega a la depresión o al suicidio. Bueno, nosotros a propósito hablamos con el Portal Amarillo, que maneja también la línea de atención al suicida, y nos comentaron, nos reconocieron, nos dijeron, claro que el tema económico es una de las razones por la que la gente llama. Y Dora Zafir nos comentó que uno de los casos en el que ella intervino terminó con un hombre que prefirió matarse porque el espiral de deudas en el que había caído lo había arrastrado a él y a toda su familia. Bueno, me gusta acordarse en la época de la crisis también, la cantidad de suicidios que hubo, ¿no? Sí. Gente que perdió todos sus ahorros. Hablando de qué alternativas se pueden encontrar, pues dice, bueno, y a ver, tenemos esa tasa tan alta, bueno, sí, se podría modificar el tope de usura, ¿no? Pero la doctora Zafir explicaba que una de las cosas que podría implementarse aquí en Uruguay y que se hace en otras partes del mundo sería algo similar a lo que es la ley del concurso que tienen las empresas cuando le deben a muchos acreedores, ¿no? Sí, porque una empresa cuando antes de dar quiebre le debe a mucha gente, va a la justicia y se establece un plan de pago benévolo para la empresa porque además el acreedor quiere cobrar. Bueno, no cobró todo, pero cobra una parte. Claro. Y para que de a poco la empresa pueda saldar la deuda y pueda seguir subsistiendo, ¿no? Bueno, lo mismo se plantea para una persona, si puede subsistir una empresa y no, ¿por qué no una persona? Ella dice, ¿por qué no se puede hacer algo así con los particulares que tengan varios préstamos o cuentas para no tener que ir contra el bien de garantía, ¿no? Bueno, ya que estamos en año electoral, podríamos ver si algún precandidato recoge el guante, ¿no? Seguro que unos cuantos votos va a recibir, ¿no? Si hacen una propuesta por el estilo. Y por prometer algunos va a prometer también. Sí, también. Ahora, hay veces en que, como veíamos, la represalia puede ser muy dura. Sobre todo cuando uno incursiona en caminos ilegales, ¿no? A veces la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y no hay otra forma de financiarse que recurriendo a un préstamo en negro. Claro. Y vamos a profundizar en esa modalidad que se
está expandiendo, siempre existió, pero en estos últimos tiempos en Uruguay, de la mano de un grupo de colombianos que han aterrizado aquí, que recorren zonas comerciales de Montevideo, pero también del interior del país, que ofrecen esos préstamos en negro y que en algunos casos al que no paga, como van a ver, bueno, terminan aplicándole métodos bastante violentos, porque todo se sabe. Aunque en Uruguay abundan las financieras que prestan dinero con pocos requisitos, sigue habiendo gente que no los cumple, ya sea por estar en el clearing o por deberle a otros acreedores o por no tener trabajo ni garantía. Esta gente queda vetada de recibir un préstamo y muchos de ellos son comerciantes que necesitan efectivo. Es normal para comerciantes que a veces necesitas como plata rápido. Imagínate que sí, que todos necesitamos. Para comprar mercadería rápido. Sí. Vendiendo una panty que vale 100 pesos y le gano 10 pesos, a algunas 15 pesos. No puedo vivir así. Es por eso que en zonas como el centro, la Comercial, Colón, 8 de octubre y otras zonas del interior del país surgió una peligrosa modalidad que se ha expandido por todo el continente y está asociada al narcotráfico. Está surgiendo algo en Uruguay que es bastante extendido en la región, que es lo que llaman los préstamos gota a gota. Es un tipo de préstamo en el cual se asocia, digamos, a colombianos, pero conozco gente de Uruguay que lo está haciendo, así que no necesariamente tiene la ilegalidad que nos imaginamos, pero básicamente lo que es vas a un empresario que de repente tiene que pagar la UTE y no tiene dinero para pagar la UTE, préstamos pequeños, y vos le decís, ok, perfecto, yo te presto la plata para pagar la UTE, pero te voy a cobrar un interés, pero me tenés que pagar todos los días. En países como México, Chile y Colombia, estos préstamos ilegales ya están muy extendidos y son conocidos. La banda que ofrecía préstamos ilegales con el método conocido como gota a gota fue desbaratada tras hacer caer a más de 200 víctimas, quienes denunciaron recibir amenazas e incluso golpizas para obligarlas a pagar diariamente los altos intereses del préstamo. Llegar a cobrar, ¿no? Sabe que tiene que tener esa plata. Vaya mal o vaya bien local, hay que tener la plata. Es una práctica que muchos creían extinta o al menos controlada, pero hoy volvió a estar más activa que nunca. Los prestamistas ilegales en los últimos años han ido en aumento, principalmente en el norte del país, situación que ha generado alarma en las autoridades. Te entregan una tarjeta y después uno sé que se tiene que llamar para contactar y no te exigen ni una de papeles como te exigen el banco ni nada de eso. Vinimos hasta la Comercial a hablar con dueños de negocios a ver qué sabían de este tipo de modalidad. Hola, nosotros somos de Santo y Seña, estamos preguntando en todos los locales porque estamos con el tema de los prestamistas gota a gota. ¿Una vez has tenido contacto con ellos? ¿Has sentido algo? Contacto he tenido, pero no he hecho nada con ellos. ¿Y por acá has visto que han pasado? Sí, andan unos colombianos ahí, pero no. Sí, se ven acá cada rato y un montón. ¿Alguna vez pasaron por acá? ¿Los conocés? ¿Algo que nos puedas contar? En verdad no, solamente me dieron una tarjetita nomás. ¿La tenés por ahí por casualidad? No, hace tiempo. En general, los colombianos no son vistos como una amenaza, sino como un servicio, porque prestan a quienes nadie más les da dinero. Sí, tengo amigos que hacen crédito, ¿verdad? Que sí, o sea, que han aceptado los préstamos de ellos. Sí, obviamente. Cuando necesitan plata, ¿a quién recurren? Porque Yo, los por ejemplo, lo que tengo, todos los productos que tengo arriba en la mesa, es todo fiado. Porque no podés comprar. Del mismo proveedor. Del mismo proveedor, entendés que te da la oportunidad de ayudarte, pero tampoco te dan la oportunidad de poder vender. ¿Y has sentido alguna vez algún problema o bien? O sea, presta. Nunca jamás un problema. Nunca he sentido, ¿no? Por ejemplo, si vos vas a una financiera, capaz te prestan plata o no. Mirá, había salido por el MIS una ayuda para la gente de trabajo, fui a un sorteo supuestamente que se hacía, que te daban la posibilidad. Nunca me llamaron, nunca. Yo tengo 2 hijas, estoy en la calle y lo único que me dan listado a mí es un mes de asignación para las 2 chiquilinas, que son 2.800 pesos. A ver quién puede vivir con 2.800 pesos. ¿Te dejaron una hoy? ¿A verla? Sí, pues estos colombianos que has regalado, ¿no? Está loco. Sin mostrar la cara, te tapo la cara, No, te muestro la tarjeta nomás. No me ponga la cara. No. Aparte la creo. ¿Me la puedo quedar?
¿O la necesitas? Si tengo un problema, obvio. una buena te muestro cuando está tirada. Pero, y, o sea, capaz que lo llamás, capaz que usás el precio. Sí, porque... Y costo bajo. O sea, claro, ¿te sirve para comprar mercadería? Claro, para todo eso. Porque, por ejemplo, una financiera capaz que no te presta. Y si no tenés recibo de sueldo, ¿no? Nos pusimos en contacto con el número de la tarjeta y nos hicimos pasar por comerciantes. Efectivamente, el prestamista tenía acento extranjero. Claro, muy buenas noches. Mira, nosotros prestamos a personas que tienen su negocio y pasamos de lunes a sábado. Si gusta, pues usted me envía su dirección, la ubicación y yo paso mañana y te visito. Y lo único que necesitaríamos para el préstamo sería que un recibo del local que esté a nombre tuyo y tu cédula. Hay testimonios de gente en Uruguay, ha sido notas de prensa, de que justamente lo que era en principio algo sano se transformó en violencia cuando no se podía pagar. Pero sorprendentemente, ni de crimen organizado ni del Ministerio del Interior afirmaron estar investigando esta modalidad, a pesar de saber que es común en todo el país. El argumento que nos dieron fue que no hay denuncias. Pero sí hubo una muy sonada en Paysandú, en donde una mujer fue golpeada por no poder pagarle a estos prestamistas. Santo y Seña pudo hablar con 2 personas más de ese departamento que también sufrieron aprietes y amenazas, pero se negaron a dar testimonio en cámara por temor a las represalias. A su vez, en agosto, uno de estos prestamistas colombianos desapareció en un crimen que sigue lejos de esclarecerse. Y en otros lugares del continente, las autoridades ya han descubierto más a fondo cómo operan. Pero evidentemente acá hay una estructura jerárquica y hay una serie de logística y medios tecnológicos que están utilizados por esta organización para obtener estas utilidades. Y es que este tipo de asociaciones clandestinas muchas veces atormenta y amenaza a quienes les dejan de pagar aunque sea un día la deuda. Y son conocidos por generar verdaderas mafias en sectores más vulnerables para que la gente acceda a sus tratos fraudulentos. Y la pregunta es, ¿se está lavando dinero del narcotráfico de este modo? Una cosa es el préstamo en sí. Tenemos que ver el origen del dinero que yo estoy prestando, a ver si yo lo puedo vincular al lavado de activos. Tiene que estar, si es un cártel colombiano que vino a Uruguay a traer dinero vinculado, originado en el narcotráfico, yo puedo tener un caso de lavado de activos. Hay mucha noticia de que el cártel de Envigado y algún otro cártel colombiano tenía esta modalidad de préstamos como una forma de reproducir el dinero ilegal. Y es inevitable recordar la afirmación de Tabaré Vázquez de que en Uruguay no se puede lavar dinero. No, eso no se, digo, ningún país puede decir eso seriamente. O sea, justamente lo que hay que hacer es reconocer el fenómeno, es decir, si yo tengo un problema y si este tema del préstamo gota a gota se convierte en un problema de lavado, yo tengo que tomar medidas. Pero tengo que partir por reconocer el riesgo. Todos los países tenemos riesgo. Y las modalidades cambian permanentemente. Con los préstamos gota a gota, el dinero viene a uno y se paga de montos tan pequeños como 200 pesos. Suena muy conveniente, pero lo que parece un gran negocio puede no serlo. ¿Qué pasa? Cuando reducimos la cantidad de tiempo, se ve como, bueno, no es tanto lo que tengo que pagar, pero en realidad los intereses son altísimos. ¿Sí? Porque los intereses usualmente se miden anualmente, pero cuando lo vemos mensualmente, bueno, no es tanto, pido 2.000 en realidad y tengo que devolver 2.200. Pero eso es un disparate, ¿no? Pues hacemos la cuenta, es como un 240% o un 120%, digamos, es muchísimo, está lejos por arriba de la tasa de usura. Según el perito judicial Nelson Chicurel, las tasas de los colombianos calculadas anualmente llegarían al 970% de interés, cuando el máximo legal está cerca del 150%. Por ahora, esta modalidad sigue relativamente por fuera del radar de las autoridades y no está evaluada como uno de los mayores riesgos de lavado en el país. Pero esto podría cambiar. Las evaluaciones de riesgo se hacen cada 3 o 4 años. Justamente ahora estamos pensando que el año que viene vamos a tener que
renovar la evaluación porque justamente aparecen nuevas modalidades que de repente no estaban en consideración cuando se hizo la anterior. Sí, esta por ejemplo podría entrar. Esto podría ser porque en realidad a medida que uno va tomando medidas y va cortando, va cerrando caminos, se van abriendo otros. Claro. Es un juego De nunca acabar. de nunca acabar. En realidad no es tanto un problema de lavado, sino un problema de seguridad. No es tanto un problema de lavado, sino un problema de seguridad. Que se te instala un cártel y se mantiene con esos fondos. Lo que es seguro es que no desaparecerá la necesidad de la gente de obtener dinero rápido ni quienes saquen ventaja de ello. Siempre mi recomendación o mi advertencia con respecto a las deudas es que pensemos primero antes de adquirir una deuda, si realmente necesitamos eso. Hoy se confunde mucho el quiero con el necesito. Hoy se confunde mucho el quiero con el necesito. Y saber si algo lo necesitamos es sumamente difícil. Yo lo digo re fácil, pero es sumamente difícil, ¿no? En particular, cuando alguien cobra muy poco dinero y quiere darse un gusto, lo que hace es no pensar en el mañana, ¿no? Decir, bueno, ya sé, mi hijo me está pidiendo esto, entonces me meto en un crédito para comprárselo a mi hijo y no pensar si lo vas a poder pagar o no. Y las personas están entre, bueno, o le debo al Estado, o sea, o dejo de pagar la luz, agua, el celular, o saco un préstamo. ¿Qué es mejor? En ninguna de las circunstancias va a salir. En ninguna de las circunstancias va a salir. Y en una le cortan la luz y el agua. Yo qué sé, yo salgo a lucharla todos los días, pero llega un momento que te deprime. Veían ahí la segunda parte de nuestro informe sobre estas deudas aplastantes y cómo surgen estas ideas, ¿no? Con tarjetas, ¿no? Como estas que tenemos acá, sí, de colombianos. Se nos están mandando incluso varias capturas de gente. No sé, yo tengo una peluquería, me lo han dejado también. Están por todos lados. Y ahí te muestran en esa tabla cuánto te cobran, ¿no? Según el monto que quieras. 5.000 pesos, cantidad de cuotas 20 por 300 pesos. Claro, por día que te lo van a buscar. ¿Cómo es eso? Que es por día que ellos van hasta tu local y te van a buscar la plata, claro. ¿Y cómo te hiciste de tantas tarjetas? ¿Estás coleccionando? Estas tarjetas me las hice en una recorrida de media hora en el centro. Pasé local por local a preguntar si les habían dejado estas tarjetas. Había varios que también, que sí, les habían dejado pero no las tenían. Estas 3 conseguí. Después me llegaron más fotos, todo. O sea, es un negocio que parece totalmente legítimo. Claro, sí. Tienen hasta el teléfono y presentación, pero claro, en negro es ilegal. Fulano de tal usurero. Sí. Vos recibiste un mensaje recién, ¿no? Sí, desde San Carlos me dice que están pululando allá por acá. Proliferan los prestamistas colombianos, cubanos, etcétera. Tienen a todo el pueblo azorado. Sus préstamos son inconmensurables y amenazantes. El préstamo gota a gota es un suicidio, dice. Ya que su dinero es un negro, además agregan al final. Bueno. ¿Averiguaste algo más de esto? Sí, hablé después de la entrevista con Rodrigo Álvarez, el asesor de finanzas personales que veíamos en el informe, que está ahora en Bogotá justo por otro tema. Mirá. Y me dijo que igual ya que estaba, preguntó por los préstamos colombianos y bueno, son muy conocidos allá y por lo que él pudo averiguar no constató de que haya habido ningún homicidio relacionado a esto, pero sí suicidios, de gente que no aguantó la presión y las amenazas. Bueno, esperemos haber sido de utilidad, ¿no? Informando sobre esta realidad y bueno, con los consejos también, ¿no? A la hora de afrontar un préstamo. Y ahora, bueno, te voy a hablar de una buena erogación que puedes hacer, una buena inversión. Porque, a ver, ¿nunca les pasó eso de encontrar el lugar ideal para vivir? Quiero vivir acá, pero cuando te pasan el precio no llegás. Sí, muchas veces, pero es el precio del mercado, ¿no? Es el precio del mercado. Bueno, veamos qué tiene para decirnos el precio del mercado. Soy el precio del mercado y estoy totalmente impresionado. El 13 de junio se lanza More Buceo y subastan 50 apartamentos en un innovador sistema de preventa. La base es de $60.000 en una ubicación espectacular y todos en un solo día. Son precios totalmente fuera del mercado, o sea, de lo que yo decido. Y como si fuera poco, tengo la entrada estrictamente prohibida. Nunca vi una cosa igual. Ahí tienen la oportunidad de encontrar el lugar ideal para vivir. Y ahora vamos a ver lo más importante de lo ocurrido en estos últimos 7 días de la mano de nuestras santas noticias.
Bienvenidos a una nueva entrega de estas archivadas, condenadas, politizadas y violentas santas noticias. Santos violines en bolsa. Al final, el fiscal archivó la denuncia del comandante en jefe del ejército Feola contra el periodista Gabriel Pereira. El militar se había sentido ofendido por una opinión de Pereira, pero rápidamente llegó a su fin su papelonesca denuncia. Parte de la función de informar implica la utilización de algunos términos que de repente llevan a dramatizar una nota para que tenga mayor impacto. Y hablando de papelones, el locuaz violador de los derechos humanos, Nino Gavazo, siguió dando la nota y esta vez le echó la culpa al suicidado Rodríguez Burati de la desaparición de María Claudia García. Claro, él nunca tuvo nada que ver con nada. No. Maldita violencia cotidiana. Esta semana nos dejó el rosario habitual de delitos, asesinados varios, tiroteos, ráfagas por doquier, rapiñas para todos los disgustos, una guerra narco que no deja de sacudir a diario a la otrora tranquila San Carlos, peajes asaltados impunemente, mutualistas copadas, copado, y hasta una camioneta de escolares baleada. En fin, de todo, como para no aburrirnos en materia policial. Pero en la crónica policial, lamentablemente también los policías son protagonistas, pero del lado equivocado. 10 policías de Montevideo investigados por presuntos delitos de asociación para delinquir, extorsión y abuso de funciones. La coima que le dicen, santas condenas políticas. Pasan los años y las secuelas de la caída en picada de pluma siguen dando noticias. Esta semana el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena contra Caloia y revocó la absolución contra Lorenzo. Así que por ahora, ambos ex jerarcas del frente son culpables por la costosísima parodia del remate y el señor de la derecha, eso sí, algunos lo hicieron por el bien de la patria. Ellos actuaron por el interés nacional. Y parece que no se llevaron nada para la casa, ¿no? Que ninguno de los dos metió nunca un peso en el bolsillo. Lo que sí queda claro en esta trama, digamos, delictiva, es quién dio las órdenes. Como te digo una cosa, te digo la otra. Ah, sí. Yo la orden que di en su momento, que había que sacarse el problema de encima. Es una manga de viejo hijo de puta. Eso sí, estos delitos para COSE ni se comparan con los de la oposición, no. Estos dos compañeros hace mucho que no están en ningún cargo público y no tener un intendente, como hay en la oposición, que se vendía combustible a sí mismo y que sigue siendo intendente. Santa carrera electoral y nuestros precandidatos de todos los colores no se rinden y siguen metiendo pedal a lo loco por las rutas y los caminos de la patria electoral. Hasta se hicieron un tiempito esta semana para darse una vuelta por la Federación Rural para hablar del campo, de las vaquitas, del carnero. Y el exintendente Pelado no pierde tiempo y sigue parado en los pedales, cada vez más escapado de su pelotón. No era verdad que había que esperar que la torta creciera para repartirla. En estos 15 años la torta se repartió como nunca. Y el guapo no pierde ocasión para tratar de meterle un palo en la rueda al frente y su carrera hacia el cuarto gobierno. Realmente en los últimos 20 años, Las Tosas y el Frente Amplio han sido los principales problemas para el campo y para el sector agropecuario. Y rapidito que se me acaba el tiempito, nos vamos con las santas pelotitas con la sub-20 celeste a todo tren en el Mundial, ya pronta para ir jugando octavos, con el aurinegro hace un rato dando otro paso en la Sudamericana tras ganarle en casa al Cali y quedar en octavos. Bueno, y con Malvin ganándole anoche a Aguada, forzando así un sexto partido el domingo, pero con los aguateros a uno de coronarse campeones. ¿Qué, che? ¿Cómo que ya está el tiempo? ¿Cómo? ¿Los goles de la IASA hoy no van? ¡Ah, no, viejo! No, así no. Y así termina este contundente, competitivo, conflictivo y confundido resumen noticioso semanal que hemos dado de llamar... Hasta uno, qué horrible. Nos tenemos que dar un tiro todos de lo mal que está la cosa. Así que vamos con todo. Cuenten conmigo. Santas noticias. Contamos contigo. Y hablando de Sartori, bueno, vamos a hablar de política, pero también de fútbol, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, lo vemos con Pablo Fernández y sus señas políticas.
Bueno, ¿cómo andás, Pablo? Qué bien que te veo. Vamos a jugar un picadito. Un Richard, podemos jugar, Sí, no sé, sí. ¿te acordás? Uno contra uno. Un cordoncito. ¿Cómo no? Pero bueno, estamos con esta copa porque para nosotros, a los que nos gusta la política, es cuando empieza este campeonato largo, muy largo, que empieza el último domingo del mes que viene y termina, quién sabe, quizás en noviembre de este año, si hay una instancia de balotaje, que es lo más probable. Con una campaña electoral que ya arranca, ¿no? En 24 horas, técnicamente, con la propaganda que se puede hacer a través de la televisión, por ejemplo, ¿no? Exactamente. El viernes a las 0 horas comienza técnicamente y constitucionalmente la campaña electoral. Pero, ¿qué es lo que se vota en esa elección interna, que es el primer mojón? Se vota el candidato de cada partido que se presenta y a su vez la convención nacional. Esto es muy importante en esta elección, porque hasta ahora hemos tenido internas y sin embargo la convención como que no tenía un gran papel. Sí sabemos que es el encargado de definir la fórmula, pero quizás en alguno de los partidos no se defina esa noche el candidato. ¿Por qué? Es una cosa muy técnica, pero sobre todo para la interna blanca, que vamos a ver más adelante, es importante. Si un candidato de un partido no obtiene el 50% de los votos más uno, o sea, la mayoría simple, no es técnicamente el candidato elegido por la ciudadanía. Aunque tenga más votos que los demás. Aunque tenga más votos que los demás. Va a ir a una convención, que son esos 50 elegidos, donde se votará nominalmente por el candidato. Claramente, aunque no tenga más la mayoría más uno, va a tener la mayoría y posiblemente sea el candidato, más que posiblemente. Pero a su vez, si saca el 40%, una diferencia de 10% del segundo, o sea, 40 y 20, también es candidato. Si no pasa eso, la convención tiene que ir a definir ese candidato y a su vez definir la fórmula. Claro. Lo vamos a ver en la interna del Partido Nacional, que es específicamente donde se está tratando hoy. Bueno, pero vamos a analizarlo a la luz de la Copa América, que es la que está por empezar dentro de un par de semanas. Y ahí tenemos algunos paralelismos que tejió Pablo, ¿verdad? A ver, en la primera placa a dar la pelea. ¿Quiénes son los que van a dar la pelea? Bueno, no son precisamente selecciones de gran porte, ¿no? Bueno, no, pero hay algunas que pueden dar sorpresa. Por ejemplo, son todos partidos que no tienen una elección interna, salvo el partido de la gente que le surgió ahora Fernando Carota, que va a competir con Edgardo Novic, pero en una elección bastante polarizada por Novic. Vemos a César Vega en la selección de Japón con el Peri, que puede dar sorpresa porque todos estos se pueden meter en el Parlamento y estaríamos hablando de un Parlamento con 8 partidos, los 3 tradicionales más esto. Unidad Popular, obviamente, con Venezuela. Guido Manil Ríos en Colombia, que puede dar una sorpresa metiéndose al Parlamento y no solo a diputados, sino también al Senado, según algunas encuestas. Edgardo Novic con la selección de Perú. Y el Partido Independiente, que de esta selección es la que está más floja porque estaría perdiendo bancas, ya que el Partido Independiente está con una intención de voto en las encuestas muy floja. Estos son los que van a dar la pelea, pero en la próxima placa vamos a ver quiénes están en busca de la remontada. Y como vemos a continuación, es la selección argentina, donde optaste por asimilar al Partido Colorado. Sí, acá lo discutimos un poco, ¿no? ¿Por qué Messi? Vemos a Julio María con la 10, a Messi. Bueno, porque es una interna del Partido Colorado donde apareció una figura inesperada, lo dijimos, pero que lideró y arrasó. Hasta hoy. Hoy conocimos la encuesta de Opción Consultores en el informativo, donde nos mostraba un empate técnico. Con Talvi. Con Talvi, exactamente, con el segundo, con la novedad dentro del Partido Colorado, que es Sanguinetti 47% de intención de voto dentro de los que votan en el Partido Colorado y Talvi 45%. Acá Talvi es la camiseta de Dybala, ¿no? Dybala, es ese joven nuevo que viene a remover la interna. Y bueno, Amorín Valle, que está muy lejos. En la encuesta lo poníamos como Mauro Icardi, porque bueno, no fue convocado. Algo como que no puede jugar. Está bien el símil con Argentina, sobre todo por ese Partido Colorado que otrora supo ser campeón del mundo, supo estar en la presidencia tantas veces en el gobierno y que ahora la está remando en un lugar mucho más bajo, ¿no? Exactamente, con la intención esa de armar esa coalición si el Partido Nacional es el que triunfa. Bueno, ¿y quiénes son, como vemos a continuación, los retadores? Y allí tenemos... Esta también fue discutida. Una selección, ¿no? Comandada por la calle Pou, pero están los precandidatos del Partido Nacional. Con la casaca de Brasil. Con la de Brasil. Exactamente. Ese Brasil que siempre es candidato en una Copa América, en un Mundial, pero que, bueno, siempre deja duda por qué Neymar, si funciona bien, si no funciona bien, si se convierte en la estrella, si desequilibra o no. En este caso lo pusimos con quien es el favorito en todas las encuestas, incluso dentro del Partido Nacional, que es Luis Lacalle Pou, pero con un joven
¿El número 11? Sí. ¿El Juan Sartori? Juan Sartori, que viene creciendo y que hoy también en la encuesta... ¿Quién es Coutinho? Filipe Coutinho. Tuve que preguntar acá asesoramiento porque no conozco mucho la selección brasileña. Pero también en la encuesta de Opción Consultores que se presentó hoy, que era la única donde lo dejaba tercero, lo colocó por encima de Larrañaga con una diferencia mayor. Luis Lacalle Pou, 42% de intención de voto, 25% Juan Sartori y 24% Luis Lacalle Larrañaga. Ajá. Y esa diferencia se extiende cuando se analizan solo los votantes más firmes del Partido Nacional, algo que en las anteriores no pasaba. Llamó la atención, estuve hablando hace pocas horas con algunos dirigentes de Larrañaga que tenían cierta preocupación, pero ellos confían en que la estructura, la militancia en el interior, que viene fiel de varias elecciones, va a terminar colocándolos por lo menos en el segundo lugar. Ellos, obviamente, nadie te dicen ya damos por perdida la elección, pero confían que ese segundo lugar lo van a obtener. Lo que ¿Qué pasa? Por perdida, sí, me imagino que es Antía y Afiliola. Antía y Carlos y Afiliola con una intención de voto muy baja y un presupuesto. Él tiene una estructura, lo dijo Larrañaga en algunas rondas de prensa, que tenía un presupuesto muy bajo. Sí, está lejos. Y Antía también está lejos. Pero que pueden ser claves, Nacho. Ajá. Porque la convención tiene que definir la fórmula. Y la fórmula es... para los históricos del Partido Nacional, están empezando a hablar de que tiene que ser una fórmula que resuma el Partido Nacional. ¿Qué es que resuma el Partido Nacional? Wilsonismo y herrerismo. Habitualmente era 1-2. Si ahora se cuela Juan Sartori en un segundo lugar, ya hay conversaciones extraoficiales entre lo que sería el sector Todos de Luis Lacalle Pou con Alianza Nacional y también con el sector de Enrique Antía para votar un compañero de fórmula que no sea del sector de Juan Sartori. Claro, claro. Esto nos va marcando una campaña muy dura y una convención que se prepara con cierta... muy tensa, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Y siempre viendo a Sartori como el enemigo. No lo quieren, eso está clarísimo. No, en el Partido Nacional es totalmente ajeno. Bueno, vamos con la próxima. Entonces, ¿cuál es la selección que procura hacer historia? Y bueno, sí, tenemos el Frente Amplio, que lo pusimos con la celeste porque está en el gobierno, ¿verdad? Y además, justamente, va a ser historia porque es algo... Así como Uruguay intenta esa Copa 16, que sería histórico, también el Frente Amplio va por un hecho histórico que no habría antecedentes. En la historia democrática, desde el 85 a la fecha, no hay un partido que haya tenido 4 gobiernos, incluso consecutivos. Y para encontrar un episodio similar hay que remontarse mucho para atrás en la historia y es discutible. Sería un hecho realmente histórico, por eso pusimos a Uruguay. Y el número 9, Luis Suárez, el favorito dentro de la elección interna del Frente Amplio. No hay ninguna discusión, lo hablan los de él, lo hablan los seguidores de COSE, es Daniel Martínez. Sí, las encuestas lo muestran como el claro no hay favorito. ninguna duda de que Martínez hoy se perfila para ganar la elección interna. Pero COSE obviamente es un buen compañero de Martínez, con ese 21 es Edison Cavani en esta selección. Sí. Buen compañero, pero él no la quiere de vice, de candidata Ni de vice. ella a él. Por eso. No hay una buena... Lucía Topolanqui dijo en un momento, 2 ingenieros no se llevan bien. Sí. Bueno, hay eso. Obviamente que la unidad frente amplista para afuera la muestran, pero ya se está hablando dentro del Frente Amplio que no pueden ser la fórmula. En un momento se decía, bueno, el 1-2 es la fórmula del Frente Amplio, como fue Mujica Astori, ¿te acordás? No, en este caso se está hablando de ir a buscar otras opciones y realmente les está costando solo empezar algunos dirigentes que puedan acompañar esa fórmula. En el MPP, en el sector de Carolina Cose, el principal motor que tiene Cose, se está empezando incluso a hablar de que no fuese una mujer. Una cosa que se planteó durante la campaña. Se da por sentado que va a ser una mujer, mirá. Es muy difícil que no se complete con una mujer porque en el comando de Daniel Martínez se da como un hecho que sí, que se tiene que conseguir una mujer que complemente esa fórmula en el caso que Martínez gane. Andrade y Vergara van a tratar de tener el mejor posicionamiento para algo que el Frente Amplio se juega más, además de quién va a ser el candidato, y es el liderazgo del partido de izquierda. Porque recordemos que en esta elección se va a definir el liderazgo del partido del Frente Amplio, ya que Tabaré Vázquez, Mujica y Danilo Astori no van a estar en carrera, más allá que Astori encabece la lista al Senado. Qué mes que vamos a tener, ¿eh? Muy divertido. Muy entretenido. Muy bien. Lo seguimos analizando la semana que viene. Vamos a la última tanda y seguimos con este santo y seña porque todo se sabe.
Bien, señores, ya estamos en el jueves porque son las 12:18 y antes de despedirnos vamos a mandar los saludos de rigor. En mi caso, quiero mandar saludos que me pidieron, pero gente del equipo, para seres queridos. Por un lado, Pablo Fernández, a su mamá que se está recuperando, a Pilar, le mando un beso grande. Y Patricia Martín le manda un beso grande a Martín, que es su novio. Patricia Martín es tan original que se novia con un Martín, pero bueno. Está engripado, aparte Martín, pobre, lamentablemente. Espero que Patricia, porque yo siempre llevo a Patricia después, no te haga bajar a abrirle. Porque hay todo un tema con el perro que se lo saca a pasear el del boliche de la esquina y le deja la llave de la casa a Patricia. Entonces cuando llegamos a la 1 de la mañana, Patricia dice, ay, la llave la tiene el de la esquina. El del perro. Martín, bajame a abrir. Y baja Martín, pobre. Sí. Me imagino que no vas a bajar si estás con gripe, con fiebre. ¿Sí? ¿Sí, Patricia? Está. Ah, feliz cumpleaños, dice. Está bien. Papel de cumpleaños. ¿Después de las 12 o antes de las 12 de cumpleaños? Hoy es el cumpleaños. ¿Y trajiste la llave, Patricia? Me la va a tirar por la ventana. Te va a tirar otra cosa por la ventana. Cabeza. Si seguís rompiéndola así. Bueno, feliz cumpleaños entonces a Martín. ¿Vos, Bicho, a quién? Para Eliana de Durazno, un beso grande para ella. Bueno, ¿y vos, Fer? Yo tengo para Betty de Maldonado y para Celi y Rafa, que nos miran siempre. Muy bien. Gracias a todos, señores. Será hasta el miércoles que viene con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Chau, chau.